Bueno, llegamos ya al final de este largo documental sobre la historia de Binalia Trippers que he querido realizar por capítulos para no cansaros demasiado, para celebrar de alguna forma este 30º aniversario desde nuestro nacimiento en el año 1996 hasta este 2026. Nada más y nada menos que 3 largas décadas, 30 años sobre el papel, o mejor dicho, dentro del papel, on the road, con entrañable y queridísimo proyecto que ha sido Binalia Trippers. Bueno, aunque hay muchísimo escrito sobre la revista, sobre el fanzine, que podéis encontrar en la red pinchando pues Binalia Trippers, sí que he querido, a modo un poco de celebración, hacer estos vídeos porque, de alguna manera me parece que con las imágenes y con las palabras en directo se llega mejor, se llega más directamente a la gente, al mensaje que yo quiero transmitir a la gente. Y en este último episodio, en este último capítulo, voy a hablaros del legado de Binalia Trippers, de la herencia de Binalia Trippers, de los proyectos en los que se ha ido diversificando con el paso del tiempo Binalia Trippers. En primer lugar, hablaros de los 2 blogs en los que está contenida toda la historia del fanzine. El primero es Binalia Trippers Proyecto, que os podéis encontrar en la red con toda la historia de la primera época del fanzine, y no solo con la historia, artículos, portadas y demás, sino con el contenido de todos los 10 primeros números, los 9 primeros números, con el número 0 que Silvia Díaz Chica, fundadora de Binalia, fue con mucho esfuerzo, trabajo y tiempo subiendo al blog para que la gente pudiera acceder gratuitamente a ellos. Y posteriormente el blog de la segunda época de Binalia Trippers, Binalia Plan 9 Espacio, que todavía sigue vivo en la actualidad. Sigo actualizando pues con estos vídeos sin más lejos y con las noticias que salen al respecto de Binalia. En ellos podréis encontrar, como digo, no solo mucho del contenido de los fanzines, el de la primera época en concreto, sino todas las reseñas de prensa, colaboraciones y demás que han ido saliendo con el paso del tiempo. En segundo lugar, quiero hablaros como una extensión más también de los propios Binalias, de todas las antologías que yo he ido coordinando con diversos compañeros, algunas, otras yo solo, con el paso de los años. Proyectos ya más ambiciosos, pero que no dejan de ser de alguna manera una especie, como digo, de prolongación, de extensión del propio fanzine. Golpes, ficciones de la crueldad social, que coordiné con Eloy Fernández Porta y que publicó DVD Ediciones en el año 2005. Aquí podéis ver gente tan potente, bueno, pues como David González, Pachi Urzum, Hernán Migoya, Manuel Vilas, etcétera, etcétera. Vino después Resaca Hancover, un homenaje a Charles Bukowski, que coordiné con Pachi Urzum, en el que también hay pues una nómina impresionante de autores, desde Miquel Silvestre Babaz, nuestro queridísimo Raúl Núñez a título póstumo, el omnipresente David González, Sergi Puertas, Carmelo Iribarren, por supuesto José Ángel Barrueco, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un homenaje a Charles Bukowski y que fue para nosotros una importante referencia dentro de lo que fue el realismo sucio y demás, y
alcanzó una segunda edición. Lo publicó Caballo de Troya en Mondadori y alcanzó una segunda edición. El libro funcionó muy bien. Posteriormente, en el año 2009, coordiné, en este caso yo solo, 23 Pandoras, poesía alternativa española, que también alcanzó una segunda edición. La publicó Baile del Sol, y este es una antología de mujeres poetas que a mí en aquel momento, en el año 2009, me parecía, bueno, pues que merecía la pena destacar por unas poéticas y una puesta en escena diferente, más arriesgada, más atrevida, más de alguna manera provocadora que la poesía convencional. Después vino Beatitud, Visiones de la Beat Generation, un homenaje a la generación Beat que coordiné con Nacho Escuin, y en el que hablábamos de, bueno, pues de todos los protagonistas de la generación Beat: Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, Casari, como dice la faja del libro. Y finalmente el descrédito, viajes narrativos en torno a Luis Ferdinand Cellín, que coordiné con Julio César Álvarez, y que fue un homenaje a pues este autor imprescindible para nosotros del siglo XX, Luis Ferdinand Cellín, para intentar ponerle un poco en su sitio y desligar su persona de su obra, que es de lo que verdaderamente se trataba. Todas estas antologías no dejan de ser de alguna manera, como digo, prolongaciones o variantes de lo que era Binalia Trippers. Aprendí en este caso a reunir gente, a crear una tripulación con el fanzine Binalia Trippers en la primera época, y en la segunda a proponer a una serie de autores una temática común, los marcianos, con Plan 9 del espacio exterior, las historias de terror, como un homenaje a las Tales from the Crypt, en Duelo al Sol era el Spaghetti Western, luego vino un homenaje a la cultura kinky, a los Psycho Killers, un homenaje a Leopoldo María Panero, a El Ángel, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo me había forjado como antólogo de alguna manera con la revista, pero todo eso lo trasladé posteriormente a antologías ya en formato de libro, con autores como desde luego tenemos aquí a Miguel Sánchez Hostiz, a Vila Matas, a gente muy potente de las letras de este país, que no dudó en su momento en aportar su visión sobre el tema que se proponía. Así que de lo que aparentemente parecía un fanzine hecho en grapa y papel en el año 1996, hemos pasado pues a hacer proyectos muy importantes y decisivos de la cultura alternativa de este comienzo del siglo XXI, que han dejado una huella muy importante y han creado espíritu y tripulación hasta el punto de ser denominados hoy como Generación Binalia, como un grupo de autores, de muchos autores, forjados en el espíritu libertario de Binalia Trippers, de la revista, que se han ido consolidando posteriormente, unos más, otros menos, otros han desaparecido, como autores de culto, como autores fuera normalmente del canon, y como autores influenciados en gran medida por la cultura pop, que han sabido desacralizar, haciendo altísima literatura, pero desacralizar la literatura de los corsés que habitualmente la oprimían. Para ello, bueno, pues con las premisas con las que hicimos el primer fanzine, hemos seguido posteriormente la evolución de todo esto que veis en la mesa, con una hibridación de alta y baja cultura. La baja cultura, lo que se entiende como cultura popular, puede estar integrada perfectamente en la alta cultura, en la alta literatura, fusionándola también con ilustraciones
ilustración, con cómic, con música, etcétera, etcétera, de manera que dé lugar a antologías, a revistas apetecibles y que no tengan fecha de caducidad. Y también, de alguna manera, incluso puedo decir que todo esto ha derivado en pues los diversos festivales culturales que yo he coordinado con el paso del tiempo, ahora mismo y ya desde hace 10 años, híbridos para el Ayuntamiento de León, exactamente con estas mismas premisas. De hecho, el título lo dice, sí, el título del festival, Híbridos, lo dice todo. Es un festival de cultura alternativa que apuesta por la fusión de géneros, por la hibridación, etcétera, etcétera. Desde el principio tuvimos una vocación de un fanzine que se convirtiera en un objeto de culto. Arrancamos de alguna manera imitando o emulando, mejor dicho, a todas aquellas revistas pulp de los años 40 y 50 en Estados Unidos que tanto nos habían gustado. Tuvimos como referentes a revistas de culto como El Canto de la Tripulación o La Luna de Madrid, y siempre tuvimos una vocación universal, por decirlo de alguna manera. Es decir, no queríamos quedarnos en León, no queríamos ser una revista leonesista solamente, no queríamos ser una revista provinciana. Estrechamos vínculos y lazos con autores de toda España y de fuera de España. Creamos un espíritu de tripulación en el que se rompían por completo las barreras entre antologados y antólogos, entre editores y autores, y lo que se trataba era de aportar cada uno su visión sobre los diversos temas, sin ningún tipo de jerarquía, sin ningún tipo de magisterio, todos en la misma nave, luchando por una causa común. Así que, como veis, esto han sido nada más y nada menos que 30 años de historia literaria de Vinalia Trippers, mía, y de historia literaria también de este país. Espero que este documental os haya gustado, os haya resultado ameno, inspirador, pese a su longitud, porque lo que al principio pensé en hacer en media hora se ha convertido en un documento de más de media hora, pero creo que la historia de Vinalia Trippers lo merecía. No descarto en cualquier caso y en cualquier día volver a resucitar el fanzine con, vete a saber con qué forma o con qué formato, en formato de libro o en formato de antología, no lo sé. Vinalia Trippers para mí siempre sigue vivo, y con él me despido hasta las próximas nuevas aventuras. Salud y libertad, queridos drugos.